Hola, soy Esteban Seguel y te doy la bienvenida a mi podcast Tiempo de Activarnos. Espero que sea de mucha bendición para ti y lo puedas compartir con tus amigos. Hola, sean muy bienvenidos a este podcast. Esta es nuestra serie titulada Tiempo de Activarnos. Estamos felices de dar inicio a nuestro primer capítulo llamado Toma lo que tienes. Me encuentro junto a Catalina Aravena y Cristóbal Villanueva. Saluden, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muchas gracias. Gracias, chicos, por la invitación. Qué bueno. Catita, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Qué bueno. Bueno, chicos, Tiempo de Activarnos nace con el deseo de entregar un mensaje para motivarte, para que actives lo que Dios depositó en ti. Y si ya lo descubriste, lo tomes y comiences a diseñar cosas que impacten a través de Jesús. Este podcast es para todos aquellos que tienen el deseo de hacer cosas y por un motivo u otro se han negado a usar lo que Dios depositó en sus manos. Este es mi caso. Por mucho tiempo, cuando he estado sirviendo en mi iglesia local y en distintas áreas de mi vida, me he limitado a hacer algo por colocar mi mirada en lo que me falta y no en lo que tengo en mi mano. Y esto me estanca a seguir desarrollando lo que Dios depositó en mí. Y déjame decirte que Dios, así como depositó algo en mí, así como lo depositó en Cristóbal, en Catita, también lo depositó en ti. La persona en quien te vas a convertir en 10 años ya está dentro de ti y es tu responsabilidad hacer que despierte. Leemos en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Quiero decirte que tomes lo que tienes en tu mano y hagas algo. No esperes a tener lo que necesitas para hacerlo. Toma lo que tengas en tu mano y simplemente hazlo. Alíñate a lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Alíñate y pon a disposición lo que tienes en tu mano para edificar la iglesia de Cristo, para edificar el cuerpo de Cristo. Es tiempo de activarnos. No te estructures por formas, rompe esquemas y crea cosas que impacten por medio de Cristo. Siempre respetando lo que Dios dice que es correcto e incorrecto. Porque todo lo que hacemos debe estar guiado por el Espíritu Santo. Las críticas y las opiniones son un limitante para hacer las cosas. Y por eso es sumamente importante que te rodees de personas que te edifiquen, de personas que te den una crítica y una opinión constructiva sobre lo que estás haciendo. Cuando comiences a hacer algo, no tengas miedo a ser ignorado. Siempre busca que mientras uno o dos sean impactados con el mensaje, el trabajo ya está hecho. La Biblia nos anima a ser fieles con lo que tenemos en nuestras manos. Y esta es una pregunta que nos ayuda a analizar nuestro actuar. Esta pregunta sirve mucho para poder identificar en dónde estamos, como se dice, en qué parada estamos. Y la pregunta es la siguiente: ¿pasas más tiempo quejándote por lo que no tienes que desarrollando lo que ya tienes en tus manos? Al transcurrir el tiempo sirviendo a Dios, he puesto mi mirada en el mañana, en lo que habrá en mis manos más adelante, sin entender que lo que hago con las oportunidades del presente es lo que me permitirá entrar a la visión de lo que Dios tiene para mi futuro. Y entrando ya en más materia de lo que vamos a conversar junto a Cris y a Catalina, me encanta cuando en Mateo 25:21 dice: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Las llaves de nuestro futuro se encuentran en la fidelidad. Toma lo que tienes y sé fiel a eso. Si lo que tienes es poco, amén. Sé fiel a eso y Dios pondrá más en tus manos. Cuando estuvimos desarrollando las ideas de Tiempo de Activarnos, nuestro deseo siempre fue tener invitados para cada capítulo, para poder complementar con sus experiencias. Es por eso que pensamos en ti, Cris, que has desarrollado cosas usando lo que Dios depositó en ti. Una de esas cosas es tu EP, que ha sido de bendición para muchas personas. Amén. Usando lo que Dios nos dio. Porque cuando usamos lo que Dios depositó en nosotros, grandes cosas suceden. Sí. Es por esto que quiero preguntarte, ¿en qué momento es que decides tomar lo que Dios depositó en ti, conocimientos y dones, para grabar este EP? ¿En qué momento sucede esa decisión? Excelente pregunta, Catalina. Muchas gracias por preguntar. Eso se remonta quizás hace mucho tiempo, porque yo jamás pensé en eso. Nunca pensé en grabar un EP, grabar un disco, subir música, nada de eso. O sea, de hecho, estuve siempre ligado en mi iglesia a la música, a las artes escénicas y cosas de ese tipo, pero nunca, es curioso, pero nunca estuve pensando en dedicarme a la música de lleno, nada de eso. O sea, claro. De hecho, me puse a estudiar inglés, que es como raro, porque y la gente en mi iglesia decía: ¿por qué inglés si podría estudiar música? Claro. Sí. Un montón de gente, no solo de mi iglesia, me decía eso. Incluso gente de mi colegio, de donde salí,
me decía, ¿y por qué estás estudiando inglés? O sea, toda la gente me veía estudiando música y haciendo música, y yo no lo veía, imagínate. Es porque quizá uno siempre ve las cosas que tiene como algo demasiado pequeño. Las cosas que tiene uno siempre las menosprecia a veces. Tenemos esa tendencia a hacerlo, de menoscabar lo que Dios ha puesto en nosotros, o a veces ni siquiera verlo, ni siquiera ver que existe eso. Y estudiando inglés precisamente, estuve estudiando pedagogía en inglés, en mí nació esto de poder ministrar algo de parte de Dios hacia la gente, de mi iglesia por lo menos. Y con el tiempo, me acuerdo que grabé una versión de una canción en inglés que se llama Wonder, que es de Hillsong United, y me acuerdo que estaba en el tiempo de la universidad, y grabé esa canción con el objetivo de tener música en la iglesia sin copyright. Claro. Ese era el objetivo de la canción. Nunca fue una cuestión ministerial, ni de que aquí me voy a las naciones, ni nada de eso. O sea, algo había grabado antes también, porque también había hecho una versión de la canción Ya no soy esclavo en inglés. Había subido ya 2 canciones en inglés a redes sociales. Y nada de esto estaba pensado en un EP ni nada de eso. Fue solamente porque necesitaba música sin copyright. Imagínate las cosas cómo funcionan. Y en ese tiempo me acuerdo que compartí la canción en el momento de la ofrenda en mi iglesia, en Renueva de Gracia. Sí. Y canción que hasta el día de hoy... Hasta el día de hoy hasta el día de hoy sí uno suena. escucha Wonder y le dan ganas de ofrendar. Sí, de hecho es muy común eso en la iglesia. Y fue súper bonito lo que sucedió. Recuerdo que esa versión la hice en una semana, porque había salido la canción, a mí me gustó tanto, y dije, quiero versionar la canción para la ofrenda y todo el tema. Y recuerdo, lancé la canción y recuerdo a la gente pasar por los pasillos de la iglesia a ofrendar. Y recuerdo cómo la gente aplaudía y algunos bailaban así y como que seguían la melodía de la canción, y la gente aplaudía mientras iban de camino a ofrendar. Eso para mí fue súper impactante porque jamás pensé que eso o sea, nunca estuvo en mi cabeza. Esto es muy raro para mí. Imagínate yo haciendo música toda la vida. Claro. Y de un momento a otro me doy cuenta de que la música es para que la gente la escuche. Claro. Claro. Es como algo que deberías saber, pero como Claro. que no te das cuenta. Claro, o sea, la gente reacciona al arte, reacciona a lo que estaba haciendo. Entonces, ahí me salió un poco muy chileno. Y entonces, en ese momento, me di cuenta de que había algo de Dios en mí y que Dios quería usar eso para hablar a la gente, para comunicarse Él con la gente. Que es una cosa que es súper linda porque es algo que Dios ha querido hacer desde que se iniciaron los tiempos. Entonces, Dios comunicándose con nosotros, queriéndonos hablar, queriéndose demostrar a sí mismo, dándose a conocer. Entonces, utiliza las pequeñas cosas que tenemos nosotros para darse a conocer. Y en ese momento quizás Dios estaba manifestando esa alegría, el gozo, ¿cachai? No sé, esa efusividad, el baile, Claro. a esa parte súper alegre de Dios que tiene. Y con una canción en inglés. O sea, uno podría decir, la gente ni siquiera sabía realmente lo que estaba Podría estar cantando. diciendo cualquier cosa Pero había algo que se transmitía a través de eso. Y ahí me di cuenta, para responder la pregunta, que había algo que Dios quería hacer conmigo. Entonces, estaba en el tiempo de la universidad, era difícil eso. En ese momento empezar a producir música, además que a todo esto yo no tenía nada. Había comprado, creo que esa canción la produje desde antes de comprarme los monitores. De los monitores de estudio, que son Claro, las cosas sí, que uno me acuerdo. usa para producir música ya de manera un poquito más profesional. Entonces no tenía mucho para hacer, o sea, tenía un solo micrófono. Recuerdo que ese micrófono, que precisamente lo estamos usando aquí, ni siquiera era mío, es de la iglesia. Y no tenía ni siquiera micrófono. Y así partí, así grabé esa canción, esa versión, y ahí se dio inicio a todo. O sea, Dios me dijo, hay algo que yo quiero hacer con la gente y lo quiero hacer a través de ti. Y yo tuve que abrazar eso. En ese momento no me había dado cuenta. Y hasta que llega ese momento te das cuenta de que... Y empiezo a hacer la música en español, pues. Claro. Porque, claro, o sea, en ese momento lo estaba haciendo en inglés porque estaba pensando, irme a las naciones, Claro. ¿cachai? A otra iglesia, a una iglesia quizás norteamericana,
o en Australia quizás, no sé, en alguna otra parte, donde uno puede trabajar como en la iglesia y viendo lo de la música casi como un trabajo. Claro. O sea, estaba sumamente perdido. No sabía realmente la importancia que tiene eso en la iglesia. Lo que Dios quiere ministrar a la gente a través de la música. Y claro, en ese tiempo dije, bueno, voy a empezar a trabajar como en la música. Lo del EP específicamente vino después. Vino después de eso. Sí. Después dije ya, cuando empecé a versionar un par de canciones más, dije, ¿podría esto subirlo? Y me empecé a... Imagínate si no sabía nada, no sabía nada. No sabía qué había que hacer, cómo se sube música a Spotify, cómo se distribuye la música. Descubriste todo un mundo de cómo Claro. poder llevar tu música a las plataformas, po. Claro, o sea, había que aprender, porque no nací sabiendo todo eso, o sea, estaba muy lejos de eso. Claro, qué importante igual lo que tú dices, que es más o menos lo que queremos transmitir a la gente, que llega un momento donde quizás con intenciones no correctas o quizás sin saber bien qué estabas haciendo, pero tomaste Claro. la decisión de hacer algo con lo que tú tenías, que era un don, que es la música. Y cuando tú tomas esa decisión, te das cuenta que Dios tiene algo para ti y te direcciona hacia dónde ir. Entonces, Claro. por eso es sumamente importante que la gente se atreva a hacer cosas, porque cuando tú te atreves a hacer cosas es donde Dios te va direccionando, Dios te va mostrando el camino. Entonces, si no tomamos la decisión de hacer algo, Dios no nos puede direccionar porque no estamos haciendo lo que deseamos transmitir, y Dios nos va a direccionar para poder transmitir lo que Él quiere transmitir en verdad. Claro, sí, y hay algo que es bonito también de lo que leías hace un rato atrás, de que Dios nos bendice porque en lo poco hemos sido fiel, entonces Dios nos pone a cargo de otras cosas que son un poco más grandes. Y de a poquito Dios nos va poniendo en otras cosas, en otras plataformas, en otros lugares que son desafíos para nosotros. No se da esto de que te vas a las naciones ya de una vez Claro. y ya llegas a las plataformas y todo eso. O sea, no es así. Claro. Dios ve tu fidelidad en las cosas muy pequeñas, y cuando... Yo creo que Dios a través de eso quiere formar en nosotros disciplina. Nos disciplina un poco, nos hace entender el valor de las cosas, porque yo tuve que comprarme cada uno de los implementos. Claro, tuviste las que cosas. invertir. Tuve que hacer una inversión. Yo estaba estudiando, entonces dentro del tercer año más o menos de la carrera fue que produje todo el EP. Que a todo esto lo produje solo, porque no tenía más apoyo, Claro. no sabía, no conocía más gente que hiciera lo mismo, no tenía los recursos para poder pagarlo, porque producir música es costoso, entonces no tenía cómo. Estaba estudiando, imposible. Entonces lo empecé a hacer yo mismo. Claro. Y bueno, uno ahí se da cuenta cuando pone el corazón y nuestra voluntad en las manos de Dios, Dios empieza a abrir o sea, Dios empieza a darle sentido a cada una de las decisiones que tomaste antes y las decisiones que vas a tomar en futuro. Claro. Porque yo tomé la carrera de inglés también guiado por Dios. Dios quería usar ese idioma para cosas específicas. Y yo muchas de las cosas que aprendí de producción y que aprendo hasta hoy es a través del inglés. A través del inglés. Entonces, es impresionante cómo Dios estas pequeñas cosas las va usando para construir algo grande sin que tú ni uno mismo se dé Claro, cuenta de no eso. se da cuenta y sin ninguna intención. Porque tomando lo que tú decías, que hablaba también con Catita hace unos días, que Dios nos quiere dar algo, pero cuando nos quiere dar algo cuando estemos listos para recibirlo. O sea, que Dios no nos puede dar algo que no estamos preparados para recibirlo. Y es por eso que cuando tomamos la decisión es donde comienza la famosa palabra proceso. Esa Sí, frase sí. que siempre se dice. El Que uno proceso siempre quiere evitar. que uno siempre quiere evitar, porque y sobre todo hoy en día, los jóvenes de hoy en día... Nuestra generación, Nuestra sí. generación quiere, o sea, todo al instante. Entonces es cuando ahí Dios comienza a moldear nuestro corazón, porque Él nos quiere dar algo, pero que estemos lo suficientemente capacitados para recibir, con un corazón alineado a lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Porque los ministerios, los dones que Él nos da es para edificar su iglesia, Claro. para edificar lo que Exacto. él quiere edificar, no solamente lo que nosotros queremos lograr. Entonces hablaba de eso con Catita y claro, hace mucho sentido a lo que tú estás diciendo. Pues Dios alineó todo para poder llevarte a lo que hoy día estás. Y así siguen pasando cosas que te van alineando y direccionando cada vez más hacia lo que Dios tiene para ti. Sí. Y bueno, ahora expectante nomás de lo que Dios
quiere hacer, porque en el fondo esto es muy de Dios, que Dios te procesa de esa manera. Entonces, con cada uno de nosotros Dios quiere grandes cosas y nos va a hacer pasar siempre por cosas pequeñas. Entonces eso tenemos que aprenderlo. Hay que aprenderlo. Hay cosas pequeñas en las que debo ser fiel porque Dios me está preparando a través de este lugar o en este momento de mi vida para llevarme a otro lugar en algún momento. Entonces tengo que prepararme. Sí. Y esforzarme. O sea, para mí el EP fue mucho esfuerzo. Solo en la habitación hasta muy tarde, no sé, 5 o 6 de la mañana a veces trabajando porque tenía que estudiar, entonces tenía muchas cosas que hacer. Claro. Y el tiempo no era... No hay tiempo para nada, entonces hay que avanzar con el EP y hay que avanzar acá y no sé. Pero ¿sabéis que ahora yo lo pienso y no me recuerdo haber estado o muy cansado o muy agobiado, así de... No. Como sufriendo. No recuerdo eso. Pero ahora yo me imagino que haber estado muy cansado porque en verdad eran largas jornadas de mucho trabajo y de estudio y todo el tema. De hecho, ahora la Catita está con nosotros acá, también está estudiando. Ustedes están estudiando. Sí. Para mí eso, y para los chicos, la gente que nos escucha, yo creo que va a ser también un tremendo ejemplo, porque esto que estamos haciendo hoy aquí de partida es lo mismo. El mensaje que se está tratando de dar. Claro. Con lo que tenemos, con lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestras manos, edificamos el cuerpo de Cristo. Sí. Entonces, la Catita seguro tiene una prueba mañana. De hecho, sí. Tiene que llegar a estudiar. Sí. Sí, y sabes que no solamente con la música, que la gente como que a veces cree que siempre tiene que ser con la música o con predicar en una plataforma y no es tan así muchas veces. Por ejemplo, la Catita, y hablábamos de esto también la otra vez, que ella está estudiando algo donde cada cosa que va aprendiendo como que lo asocia para poder ponerlo a disposición de la edificación de la iglesia. ¿Qué estudia la Catita? Estudio terapia ocupacional. Y es lindo porque... Cada cosa que voy viendo, cada cosa que los profesores me enseñan, al tiro lo asocio con cómo puedo usarlo en la iglesia. Claro. Cómo puedo implementarlo, cómo a futuro puede servir. Y es lindo porque te escuchaba y me doy cuenta que en lo poco fuiste fiel. En lo poco, quizás al principio sin darte cuenta, viste que causabas algo en la gente. Cuando escuchaban la canción en la ofrenda y la gente se alegraba, aplaudía, que hasta el día de hoy también pasa. Sí. Entonces, en lo poco, causaste eso en la gente. Entonces después, haciendo el EP, te esforzaste con lo poco que tenías y cada vez ibas bendiciendo la vida de las personas con lo poco que tenías. Sí, eso, bueno, hay que tomarlo. Dios, eso es otra cosa que es interesante, porque uno a veces, esto genera mucha exposición. Obviamente, poner la música y poner la música en Spotify es hacer la música pública y la gente lo empieza a ver y empieza a vernos a uno, empieza a ver mi nombre. Y por eso uno nunca debe perder esa oración de que en el fondo, si Dios quiere usarte, o sea, que Cristo se revele a través de lo que haces. Sí. Cuando uno tiene ese pensamiento que decías tú, Cata, recién, cada cosa que yo hago, que estudio, estoy viendo cómo puedo usarla en la iglesia para edificar el cuerpo de Cristo y todo esto. Dios se mete dentro tuyo y empieza en cada una de las cosas que haces, la gente empieza a ver a Cristo en ti. Entonces, eso genera mucha exposición y eso es bueno, pero uno tiene que aprender a abrazarlo, porque al comienzo uno dice, no, es que, ¿qué va a decir la gente? Que yo me creo no sé qué, me creo acá, porque empiezan a subir o los seguidores o los likes y los comentarios y uno empieza a decir, quizás esto no es para tanto o quizás no es... Pero ¿sabes qué? Abraza eso, porque mientras más grande la plataforma en donde Dios te ponga, más grande es el lugar donde, o sea, más amplio va a ser el lugar en donde la gente pueda ver a Cristo, cuando Cristo es el principal o la persona principal en tu corazón. Como decía, un limitante es las opiniones, que en verdad eso, como tú decías, nos limitamos ahí nomás, porque ya mucha exposición. Si tu corazón es correcto, Dios siempre te va a llevar a más. Porque si tú tienes un corazón que quiere reflejar a Cristo en cada una de las cosas que haces, Dios te va a poner en más porque estás siendo fiel a lo que Dios depositó en ti y Dios conoce tu corazón en verdad. Dios conoce que no quieres verte superior a demás, que no quieres ostentar algo, sino que quieres edificar a las personas a través de Cristo. Y ese corazón Dios siempre lo premia y es súper lindo. Y ese corazón también está en el servicio, en el servir. Sí. Y como conversábamos la otra vez cuando estábamos armando un poquito de qué podíamos hablar, eso es una de las cosas que también
destaca de cuando Dios deposita algo para nosotros es para servir también. Claro. Y eso es algo que muchas veces no nos gusta o sí puede gustarnos, pero es algo que también tenemos que hacer porque estamos para servir a las demás personas. Él vino a servir. Entonces ese es el modelo que nosotros debemos de seguir y es ahí donde hablamos de las cosas que ha hecho en Yanquihue, Sí, todas sí. esas cosas. Sí, bueno, Dios me ha dado la posibilidad ahí de trabajar con una iglesia en Yanquihue, apoyando también a través de la música y todo esto, que volvemos más o menos a lo mismo, que chicos que me contactaron me dijeron y pensaron que yo nunca les iba a contestar casi. Como dijeron, ¡ay, qué raro! O sea, ya casi como no perdemos nada. Y yo les contesté y les dije, sí, claro. Y vamos y trabajamos y empezamos a trabajar juntos y hemos elaborado, o sea, hemos construido una súper linda relación con ellos. Con la iglesia, de hecho, parte de los chicos con los que trabajan ahí trabajan hoy junto conmigo también. Y estamos trabajando también en nueva música. Ya se vienen nuevos proyectos musicales, cosas propias que he estado trabajando despacito, de a poquito, calladito. ¿La canción? Sí. La canción de Pasito. No. Voy a versionar. No iba a ver. Esa canción no le hago un cover. No, pero hay otras canciones y otros proyectos que sí estamos trabajando y a través de eso, de servir. Porque uno siempre tiene que tener esa mirada. Por mucho tiempo, mi Instagram tenía de nombre Mateo 2028, pero en inglés. Y la gente siempre me preguntaba a qué se refería eso. Y por qué el nombre, o por qué. Y es un versículo bíblico. Hace referencia a Mateo 20:28, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así también cada uno de nosotros debemos mirar a Cristo con ese lente del servicio, de servir constantemente. Lo que Dios te puso, no importa sea poco, no importa que no sé, tartamudez, porque de hecho yo constantemente tengo que tratar de hablar un poco más lento, porque me cuesta hablar. A mí me cuesta hablar. Esas son debilidades que tengo y digo, ¿por qué tengo que tratar de hablar más lento porque me trabo o a veces pierdo la idea, el hilo de lo que quería decir? Claro. Pero si yo me midiera solamente por eso, habría un montón de gente que hoy día encuentra que lo que hago es una bendición para ellos, que no recibirían esa bendición. Sí. Entonces uno debe dejar de mirar las cosas que tiene mal y ver las cosas que Dios puso en uno. A veces esas debilidades incluso son precisamente las que Dios necesita. Sí. Y las puso ahí por algo, para poder perfeccionarse en nosotros. Así que ese es el llamado a la gente también, y a ustedes también. Motívense, chicos. Amén. O sea, porque lo que Dios está haciendo con ustedes aquí, uno nunca sabe hacia dónde Dios nos puede llevar. Eso es algo que Dios me dijo hace muy poco tiempo, un día en oración. Me dijo, con el tiempo, con la Biblia además, uno va aprendiendo ciertas leyes de Dios. Por ejemplo, la siembra, la cosecha, que uno sabe que si siembra, de eso va a cosechar, por ejemplo. O esto, si sirves en lo poco, Dios te va a poner lo mucho. Esas son cosas que Dios hace funcionar siempre. Sí. Porque Dios es así, es su esencia. Y uno ya con el tiempo las conoce. Pero Dios me decía que no importa qué tanto conozcas de mí. Yo sé que tú conoces mucho de mí, sé que ya sabes cómo funcionan muchas de las cosas que hago. Pero, sin embargo, no puedes predecir hacia dónde yo te llevaré. Y eso es algo que también es para ustedes, y para la gente que nos escucha también. Para todos. Por más que uno conozca de Dios, si uno pone su corazón, su voluntad, sus decisiones, su destino, su propósito en lo que Dios quiere, no puedes predecir hacia dónde Dios te llevará. Dios utiliza las cosas más inimaginables para comunicarse. Sí. Y para hablar con otros. Entonces Dios, estoy seguro que va a usar este podcast para hablarle a alguien, para decirle, ¿sabes qué? No importa que sea poco lo que tengas. Dale. Con lo que tienes, hazlo, porque Dios va a bendecir eso, lo va a multiplicar, lo va a llevar a gente y a lugares que nunca pensaste. Sí. No importa el trasfondo de donde vengas, no importa la situación en la que estés actualmente. Todos vivimos situaciones muy complicadas, todos constantemente vivimos momentos difíciles de enfrentar, pero es precisamente eso lo que Dios necesita para sanar la herida también de otro, o para animar a otro, para exhortar, levantar a alguien. Sí, amén.
Bueno, como tú decías, y para ya ir cerrando, en la misma Biblia podemos ver cómo Dios usaba personas que eran tartamudas, personas Claro. que no se sentían capaces y que uno dice no tienen por dónde. Porque Dios no ve en nosotros un producto como estamos ahora. Él nos ve como vamos a llegar a ser. Entonces Claro. eso es lo hermoso porque Él no nos ve con un ojo natural. Nuestro ojo natural ve, no, tartamudo, no canta bien, no habla bien, no sabe de la Biblia. Pero Dios no nos ve así. Claro. Y eso es lo hermoso, que Dios no nos ve como nosotros nos podemos ver unos a los otros. Y esa es la motivación a todas las personas, y para esto es este podcast, tiempo de activarnos, de que nos activemos en pos de edificar su iglesia, que nos activemos en poder bendecir a los demás, porque eso también es parte de edificar la iglesia, bendecir a los demás con lo que Dios depositó en nosotros, sirviendo, y a medida que vamos activando esto, vamos conociendo personas, Dios va poniendo personas en nuestro camino, porque cuando nos alineamos a lo que Dios quiere hacer en su propósito y decimos, ya no es mi voluntad, sino que es tu voluntad, Dios operando en mí, aparecen personas, Claro. como hablamos los chicos de Yanquihue, un Magdiel, chicos que Sí. tienen un corazón increíble para servir, que uno dice, ya, como, ¿qué onda este loco? ¿Qué quiere? Y no quieren Claro. nada más que servir. Sí. Y eso es lo hermoso. Entonces, alinearnos a lo que Dios quiere hacer. Y Dios pone personas, Dios pone recursos, Dios pone conocimientos, recursos, como decía. Y eso es lo hermoso, estar disponible a lo que Dios quiere hacer. Así que para ir cerrando, no sé si Catita quiere decir algo más. No, quiero simplemente invitar a la gente, como ustedes decían también, a ser fiel a lo que tienen en este momento. Amén. Lo que nosotros tenemos, ya sea poco o sea mucho, si somos fiel a eso, si somos fiel a lo que Dios nos está dando, Dios va a hacer grandes cosas. Y simplemente no hay que hacer mucho, simplemente disponer el corazón a lo que Dios tiene preparado para nosotros. Amén. Chris, ¿quieres un mensaje para motivar a los chicos que nos están escuchando y ir cerrando ya este hermoso podcast? Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación, porque no hay nada que me apasione más y que me guste más que hablar de Jesús, que hablar de Cristo, lo que ha hecho en mí, lo que ha hecho conmigo, porque yo al comienzo ni siquiera sabía cantar. O sea, hace 12, 13 años atrás ni siquiera sabía cantar y perdía la voz cada vez que cantaba. Llegaba al coro de la canción y no podía seguir cantando. Entonces hay gente que no lo sabe Claro. o no lo recuerda porque pasó hace rato, pero esto fue mucho tiempo. Y animar a la gente. Y bueno, si me estás escuchando, decirte que le des con todo. Eso. Seas hombre, mujer, seas, no sé, si tienes 15 años, 20 años, tienes 60 años, quizás hay un lugar, hay un ministerio en el que Dios te quiere usar en este momento. Entonces, no tengas miedo. Eso es algo que Dios ha puesto en mi corazón. Mucha paz. Amén. De decirme, mi paz te dejo, dijo Jesús, mi paz te doy, yo no te la doy como el mundo la da. Que no se turbe tu corazón, no tenga miedo. Pon tus ansias, pon tus problemas, los malos comentarios a veces, quizás la crítica, cosas en las que uno a veces pone el ojo, en vez de poner el ojo en las cosas buenas, Claro. uno a veces pone en las 2, 3 personas que Que- dicen que cosas no- malas de uno. sí. Es no poner el ojo en eso, pon el ojo en las cosas que Dios está haciendo a través de ti. No tengas miedo y dale con todo, porque Dios necesita en este tiempo, en esta generación, una manera diferente de comunicarse, una manera distinta, una manera nueva, innovadora, creativa, que no tenga miedo a levantarse en medio de un montón de voces que dicen lo contrario. Entonces, eso. Si conmigo Dios lo hizo, lo puede hacer perfectamente contigo. Amén. Y en eso estamos. Bendiciones a ustedes, chicos, y gracias por todos. Son de una tremenda bendición. Amén. Gracias. Amén. Gracias, chicos. Esperamos que les haya gustado este podcast. Lo hicimos con mucho cariño y siempre esperando que sea de bendición para ustedes. Así que vamos a estar haciendo más podcasts. Se vienen más, con más Bueno. invitados. Así que atentos a todas las redes y esperemos que, como decía, que sea de bendición. Así que nos estamos viendo. Chao, chao.